En este video hablaremos sobre fecundación y desarrollo temprano en los seres humanos. Aquí tenemos una imagen real de esta fecundación que está a punto de ocurrir. Tenemos un espermatozoide y esta es una de todas las células del esperma que proviene de un ser humano masculino, mientras que aquí tenemos un óvulo que está siendo fecundado y que se encuentra en el interior de un cuerpo humano femenino. Entonces, la fecundación ocurre cuando un espermatozoide y un óvulo se unen. Esta es la concepción de lo que tiene el potencial para convertirse en un organismo real, en este caso, de convertirse en un ser humano. Primero vamos a conocer la escala que tenemos aquí para poder tener una mejor idea de qué tan pequeñas son estas células. Vamos a suponer que esto corresponde aproximadamente a un 1/50 de milímetro, así que esto ocurre a una escala sumamente pequeña. Ahora, es importante recordar que esto ocurre al inicio de nuestras vidas, y para que pueda ocurrir se necesitan cientos de miles de espermatozoides que están en competencia para lograr llegar al óvulo, así que debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos porque ganamos una gran carrera. Piénsenlo un poco. La mitad de ti, que proviene de tu padre, ganó una carrera de entre los cientos de millones de otros espermatozoides que estaban compitiendo para llevar el ADN de tu padre y fusionarlo con el ADN de tu madre que se encontraba en el óvulo. Pero, ¿cómo es que se empaca el ADN? Bueno, el ADN se empaca en forma de cromosomas, y los cromosomas son simplemente tiras de ADN. En el caso de los seres humanos, la mayoría de las células de nuestro cuerpo contienen 46 cromosomas, que en realidad son 23 pares de cromosomas, porque por cada par tenemos un cromosoma de nuestra madre y uno de nuestro padre. Ahora, a las células sexuales se les conoce como gametos. Lo escribiré. Estos son los gametos. El espermatozoide es el gameto que proviene de nuestro padre. Y el óvulo es el gameto que proviene de nuestra madre. Entonces, los gametos tienen la mitad del número de cromosomas. Cada una de estas células tiene 23 cromosomas. No 23 pares, sino 23 cromosomas. Así que cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, es decir, una vez que el óvulo es fecundado, nuevamente se tienen 46 cromosomas organizados en 23 pares de cromosomas. Pero, ¿cómo se ven las células cuando ocurre la fecundación? Bueno, aquí tenemos la fotografía de un cigoto. Es un óvulo fecundado que tiene todos los 46 cromosomas, y podemos ver que en el núcleo hay dos células que todavía no se han fusionado completamente. A estas se les conoce como pronúcleos, pero en algún momento se fusionarán. Y si pensamos en nuestro primer día existiendo como una célula, podemos decir que ese fue el día en el que las configuraciones genéticas que obtuvimos de nuestro padre y de nuestra madre se unieron para formar una nueva configuración genética, que en algún momento nos dio toda la información necesaria para construirnos. Tan pronto como esto ocurre, empieza una división celular. Mediante el proceso de mitosis, este cigoto se divide en 2 y después en 4, y así van ocurriendo 1 o 2 divisiones celulares por día. Y después de 2 o 3 días, ya hay 8 células y después 16 células. A esas 16 células se les conoce como mórula, y con el tiempo todo eso se sigue dividiendo hasta que después de 5 a 9 días se logra algo como esto. No se ve muy bien, pero aquí hay de 200 a 300 células, pero el interior está hueco, y a esto se le conoce como blastocisto. Blastocisto. Pero observen que esto se encuentra aproximadamente en la misma escala. Es ligeramente más grande que el óvulo que originalmente fue fertilizado, y esto continuará dividiéndose una y otra vez. Y para poder apreciar todas las etapas de las que estamos hablando, cuando hablamos de la fecundidad nos referimos a esta parte. Todas las imágenes que les he mostrado corresponden a esta fase. Y después de 3, 4, 5, 6, 7 días, quizá en la primera semana, llegamos al estado del blastocisto. Así que nos encontramos en esta etapa. Ahora, algo que probablemente les intriga es ¿por qué empiezo en la segunda semana?
Bueno, lo que pasa es que aquí es en donde se da la edad gestacional, que es algo que los científicos y doctores usan para medir qué tanto se ha desarrollado el embrión, y en particular, la edad gestacional se mide desde el primer día del último ciclo menstrual de la madre, que puede ocurrir 2 semanas antes del momento de concepción que les estoy mostrando aquí. Pero bueno, eso es algo técnico, pero es muy interesante explicar el por qué tenemos este desfase de aproximadamente 2 semanas. Entonces, una vez que entramos en esta fase, ya se considera que existe un embrión, y casi al final de esta etapa podemos decir que ya existe un ser humano en potencia que se ve como esto. Aquí ya pasaron aproximadamente 7 semanas después de la concepción y podemos ver que esto sigue siendo muy pequeño porque es de aproximadamente 1 centímetro de largo, aproximadamente el tamaño de un arándano, pero todavía no se ve propiamente como un ser humano, o al menos un mamífero. Una de las cosas más fascinantes sobre la biología del desarrollo es que si analizamos el reino animal, especialmente si analizamos aquellas especies muy relacionadas con los seres humanos, podemos ver que aún en esta etapa los embriones son muy parecidos, pero ya empezamos a ver algunos rasgos que reconocemos. Por ejemplo, aquí están los brazos, aquí podemos ver que se empieza a formar la oreja, los ojos, la nariz, e incluso aquí podemos ver las costillas, y todo esto ya empieza a formarse y a verse como un ser humano, pero todavía es muy pequeño, y si analizamos el desarrollo de otros mamíferos o incluso de otras especies como el pescado, podemos encontrar embriones muy similares a este en esta etapa. Pero una vez que pasamos a la 10ª, 11ª o 12ª semana, ya se ha formado el feto. Entonces, aquí tenemos un embrión que surgió de la fecundación del óvulo, después se convirtió en un cigoto, que después pasa a ser mórula, y de mórula pasa a blastocisto. Después tenemos al embrión y de embrión pasamos al feto. Esta es la imagen de un feto. Aquí podemos ver que está conectado a la placenta. La placenta es el sistema de comunicación con el cuerpo de la madre, y aquí podemos ver que el feto aún sigue siendo muy pequeño. Claro, depende del tamaño de su pantalla, pero esto corresponde a aproximadamente 5 centímetros en la vida real. Así que tenemos un feto de 5 centímetros, y la frontera que hay entre un embrión y un feto en realidad no está muy definida. Por eso vemos este punto de transición. Pero muchas personas consideran que para la 12ª semana ya se ha formado el feto. Ahora, algo muy interesante es que aquí podemos ver todo el ciclo hasta llegar a la semana número 36. De la semana 36 a la 42 se considera que el embarazo está por terminar y un bebé está listo para salir. Pero aquí también podemos ver la noción de la viabilidad, que es el tiempo aproximado en el que hay una oportunidad de que el bebé pueda nacer y sobrevivir por sí solo. Eso es muy interesante. Por ejemplo, aquí podemos ver que existe aproximadamente un 50% de probabilidad de que el bebé sobreviva a los 6 meses. Pero bueno, la idea general es que cada uno de nosotros empezó con una enorme carrera de cientos de millones de espermatozoides para lograr ser el que pudiera fecundar al óvulo de la madre y después esa única célula, es decir, ese cigoto que contiene la información genética tanto de la madre como del padre, después de que el óvulo ha sido fecundado, empieza a replicarse una y otra vez, hasta que años después se convierte en un organismo complejo capaz de hacer videos y reflexionar sobre cómo se desarrolló. Nos vemos en otro video.